Dios le bendiga y bienvenidos una vez más a Choque con la Cruz. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Le damos las gracias por entonar y queremos anunciarles que ahora también, para aquellos, ¿verdad?, que usted conoce que quizá no usan Apple Podcast o Spotify, pueden escuchar nuestro podcast a través de Amazon Music. Amén. Esta semana, pues, lo prometido es deuda, así que vamos a estar presentándole nuestro personaje bíblico, Enoch. Amén. Esperamos que podamos aprender todos un poco de su vida y de lo que Dios nos muestra a través de ella. Amén. Así que el versículo que vamos a estar utilizando para el personaje de hoy se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. El Enoc del cual estamos hablando, ¿verdad?, haciendo referencia en este día, es el que fue llevado vivo hacia el cielo, amén, por Dios, porque la palabra, ¿verdad? En la Biblia encontramos que hay aproximadamente 3 o 4 Enoc. Incluso hay un Enoc que viene de la línea de Caín, pero este Enoc no es ese. Este Enoc, amén, es el que estaba antes del diluvio de Noé. Su papá fue Yared y viene de la descendencia de Adán por parte de Set. Él fue el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, amén. Es importante que mencionaste a Set, ¿verdad? Y Set pertenece a la línea de Adán. Es el hijo que cuando Caín mató a Abel, la palabra de Dios dice que como que Eva fue consolada teniendo, ¿verdad?, ese otro hijo. A través de su descendencia volvió la búsqueda de Jehová. Y Enoc fue el padre de Matusalén, así como dijo la hermana Carmen. El hombre que duró más tiempo vivió sobre la tierra 969 años. Y como decimos, Enoc caminó con Dios por 365 años. ¿Qué tú crees de eso? 365 años sirviendo al Señor. Yo no me puedo imaginar vivir 100 años, imagínate 365 años. Pero qué Y hermoso, sirviendo a Dios. qué hermoso, ¿verdad? Porque dice que esos 300 años después de que él tuvo a Matusalén, caminó con Dios. Y eso es una cosa realmente impactante. Especialmente, ¿verdad? Porque si uno empieza a profundizar en lo que la palabra nos está queriendo decir en esto, ¿verdad? No, quizá podemos leerlo y decir, caminó con Dios. Pero, ¿verdad? Si nosotros entendemos que esa comunión que había entre el hombre y Dios en el Edén se había roto a causa del pecado, no era tan fácil caminar con Dios. ¿Se me entiende? Caminar con Dios, estamos hablando de que Dios pasaba tiempo con él. Él, Enoc, conocía a Dios, él estaba en su presencia y para lograr eso tenía que ser un hombre que lo honrara con sus hechos, amén. Porque realmente es fascinante, porque en Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando está hablando, ¿verdad?, de la caída del hombre, del pecado que entró en el Edén, ese pasaje dice que Dios andaba en el Edén. Y esa palabra es la misma que se utiliza cuando en Génesis 5:24 dice que Enoc caminaba con Dios. O sea, Dios estaba teniendo una misma comunión con Enoc como la que él tenía con Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Para mí, ¿verdad? Eso es algo grande, porque imagínate poder estar ante Dios, experimentarlo de esa manera como antes del pecado, antes de la falla del ser humano. Que volviera a ponerse en la búsqueda de algo que realmente ya se había perdido, algo que a lo mejor quedaba nada más ya en la mente de su padre, de su bisabuelo, que fue Adán, ¿verdad? Porque él fue el verdadero que tuvo esa comunión con Dios un momento, y eso quedaría como un pasado, y de pronto volver a encontrarse con Dios, encontrar una pasión en alguien que quisiera volver a tener una relación, como dice Carmen, dentro del Edén. Pues sí, porque fíjate, él dice, ¿verdad?, la palabra, cuando uno lee la genealogía, que él es el séptimo descendiente de la línea de Adán, contando a Adán y Set y todos los que vinieron para llegar a Enoc. Y esto nos muestra, ¿verdad?, nosotros como personas creyentes o personas con un interés de conocer más a Dios, a Jesús, al Padre, que Dios siempre ha tenido el deseo de estar cerca de nosotros, amén. Él nos creó para estar con nosotros. Sí, señor. Cuando Él creó
el principio, el Edén, fue con la intención, como nos muestra la palabra, de estar con nosotros ahí, de que estuviéramos cerca. Y con Enoch, ¿verdad? Vuelve a recordarnos que su intención siempre fue estar cerca del ser humano, del hombre. Y la palabra, aunque no habla mucho, ¿verdad? La Biblia del cristiano, la Santa Biblia, no nos habla mucho de Enoch como tal. Es interesante porque si las cosas que dicen son cosas bien clave, pienso, ¿verdad? Del carácter de Enoch. Porque Judas, si tú, ¿verdad? Que me escuchas, quieres buscar Judas, el capítulo 1, versículo 14, dice que Enoch profetizó. O sea, Enoch era un profeta. Enoch era un hombre utilizado por Dios, amén, para dar palabra a las personas. Por eso, ¿verdad? Enoch, ahí hace referencia de una profecía que Enoch hizo en su tiempo. Y también, cuando lo conseguimos en el capítulo 11 de Hebreo, se me hace también bien interesante que lo ponen a él en el capítulo 11, porque el capítulo 11 es el capítulo que habla de la fe, lo que es la fe y te da los personajes, ¿verdad? Que sobresalieron debido a la fe que tuvieron en Dios y las promesas que Dios les hizo. Específicamente, no lo puedes conseguir en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y esta parte sí me gustaría leerla, que dice, ¿verdad? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. También en Lucas 3:37 lo mencionan dentro de la genealogía de Jesús. Vendría siendo como quizá un primo lejano o algo de José, que era el que fue el papá bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Padrastro. Podemos ver también que cuando nosotros encontramos en Judas, él no hizo cualquier profetización. Él profetizó sobre la parte que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él nos está hablando de la venida de Cristo. No es cualquier profetización en esos tiempos, que todavía ni Cristo, ¿verdad? Estaba funcionando, que fue para el tiempo del Nuevo Testamento. Mucho antes de Isaías. Exactamente, ¿verdad? Ya estaban las profecías, ya Dios había hablado con este Señor. Lo más importante es qué relación tenían ellos, ¿verdad? ¿Qué relación? Cuando Dios dice que cuando tú te vuelves su amigo, Él no te tiene nada en secreto, pues así vimos esa relación que tenía con Enoch, eso de contarle hasta los tiempos que ya iban a venir futuros, ¿verdad? Para que el mundo supiera. Miles de años, ¿verdad? Después de que exacto, Dios se lo llevara. Eso es así. Y cuando lo encontramos en Hebreo, a mí me gustó hacerles comparación con los demás hombres de la fe, porque así nos están demostrando qué clase de hombre era Enoc para estar ahí. Nos dice en ese libro que fue un hombre justo, un hombre de fe, un hombre que con su vida agradaba a Dios y también actuó como profeta de Dios. ¿Con quiénes podemos comparar a Enoc? Según el libro de los Hebreos, lo comparamos con Abraham, el padre de la fe, con Abel, que ofreció sacrificio de excelencia a Dios, por lo que dio testimonio de que era un hombre justo, con Noé, hombre temeroso de Dios. Realmente era un hombre común como lo era Elías, ¿verdad? Porque Elías, dice Santiago, que era un hombre con las mismas pasiones que tenemos tú y yo y que tenemos Carmen. Le daba coraje, le daba miedos, ¿sabes? Sentía tristeza, podía cometer errores. Elías era un hombre que pedía fuego del cielo y bajaba, que pudo detener la lluvia por 3 años. Wow. Y sin embargo fue un hombre que huyó de una reina que dijo que si lo agarraba lo iba a cortar la cabeza por haberle matado sacerdotes de Baal, de esa religión que ellos servían a otros dioses. Y un hombre que hacía bajar fuego del cielo tenía temores, así también era un hombre común y corriente, que hablaba contigo, sonreía, que también sufría, seguramente también se enfermaba, tenía todas sus cosas, pero sobre todas las cosas era un hombre justo, un hombre que agradaba a Dios, que caminaba en la obediencia y caminaba por la fe, porque ya tenía fe de que Cristo vendría y lo creía. Amén. Y como verdad yo había leído en Hebreos 11:5, dice que tuvo testimonio. O sea, era un hombre que vivía y reflejaba
a Dios, seguía, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, aunque en ese tiempo no estuvieran escritos en una tabla, él era obediente a Dios. Por eso, ¿verdad?, podía caminar en la presencia de Dios y podía tener esa comunión. Él se había dedicado a conocer al Dios de la creación, amén. Y es hermoso porque esto también nos muestra que la fe, amén, es creer y tener confianza. Y que cuando tú tienes esa confianza en Dios y tú lo conoces y tú sabes quién es Él, tú puedes agradarle a Dios. Exactamente, eso es lo más que le agrada a Dios, en verdad, que tú tengas fe. Amén. Porque como al Señor no le gusta, dice que las personas no tengamos fe, dice que si crees que Dios está, que si crees en Dios, también crees que le hay en todo tiempo, Amén. para hacer todas las cosas posibles. Por eso el versículo que le sigue al versículo 5 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Amén. Exactamente. Y es hermoso porque la fe de ese hombre era tan grande, ¿verdad? La manera que él vivía para Dios, Enoc, que Dios halló agrado en él. Amén. Y la manera que él conocía a Dios le permitió tener una experiencia de cómo hubiera sido si el ser humano todavía estuviera viviendo en un Edén, en un lugar perfecto, teniendo ese Dios paseándose contigo, esa presencia, esa esencia del Padre con uno, amén. Y esa confianza no solamente lo llevó a que, oh, Dios estuviera contento, sino que el agrado fue tan grande que se lo llevó vivo. ¿Tú sabes lo que es eso? No experimentar la muerte. Para mí eso es algo asombroso, amén. Y realmente pienso que de esta historia se puede aprender tanto de la recompensa que hay cuando nosotros vivimos para Dios, cuando nosotros decidimos separarnos sin importarnos las personas que nos rodean, cómo vivan los demás a nuestro alrededor, decidimos confiar en Dios y creerle en todo lo que nos enseña a través de su palabra, en todo lo que nos puede decir a través de una prédica o una enseñanza, todas las promesas, todas las cosas que Dios habla a nuestra vida. Si nosotros creemos, si nosotros caminamos, podemos llegar a tener una comunión tan hermosa con Dios y hay recompensa en eso. Hay recompensa en serle fiel a Dios. Amén. Y como decimos, no era un hombre superdotado de una extraordinaria sabiduría como lo fue Salomón, para poder ser agradable a Dios. Él no era un hombre superpoderoso como lo fue Sansón, uno de los jueces, ¿verdad? Que tuvo Israel para agradarle al Señor. Si lo comparamos con Job, podemos asimilar sus vidas y podemos decir que los dos temían a Dios, hacían sacrificios y ofrendas, eran hombres respetados y alabados por sus testimonios, porque eso es lo que nos deja ver la palabra, que eran hombres respetados y alabados por su buen testimonio. Y si lo comparamos con Elías, tenía esa profecía, ¿verdad? Era profeta, era un hombre que hablaba con Dios. Y así que él tenía, no tenemos que tener muchas líneas escritas en la Biblia de cómo era él para darnos cuenta de que los hombres que le agradaron a Dios eran tales personas. Y podemos decir, Enoc era como esas personas, porque para estar cerca de Dios, como un Abraham que le dijo, Dios, eres mi amigo. Tú sabes, es que tenía que tener esas conductas que tenía Abraham, o como para ser un hombre como Job, porque Job era un hombre que Dios le dijo al diablo, mira, pruébalo, mira la confianza que tenía Dios. Imagínate cómo era Enoc entonces. Y ¿Qué clase de persona? Y Job no se lo llevaron vivo. Exacto, exacto. Así que realmente, ¿verdad? A veces esto lleva a uno a pensar qué es lo que, ¿verdad?, mueve el corazón de Dios, porque hay muchos personajes maravillosos en la Biblia que hicieron cosas, ¿verdad?, muy buenas y también estuvieron faltas bien grandes. Sí. Y aún así, como David, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, amén. Aún así, como Job era un hombre recto y justo, aún así, como mencionaste, Elías, aunque fue un hombre que llegó a tener temores, pero era un hombre que realmente amaba a Dios. Y el testimonio realmente de una persona carga mucho peso. Para Enoc no hay tantas palabras escritas como muchos de estos personajes que hemos, ¿verdad?, mencionado, haciéndole comparación con Enoc, pero hay algo, lo que se escribe de él, son cosas realmente profundas, porque tuvo testimonio, o sea,
el testimonio es algo ¿verdad? Que tú le muestras al mundo, que da certeza de lo que tú de lo que eres. tú eres. Y entonces sus hechos iban de acuerdo Exacto. a como lo que él hablaba. O sea, era un hombre de carácter, porque para tenerle testimonio era una persona íntegra, un hombre de un carácter íntegro, amén. Ajá. Y agradaba a Dios. Esa Exacto. palabra ahí, ya tú sabes que es un hombre que era obediente, Exacto. un hombre que le honraba y después caminó con Dios. Era un hombre que conocía a Dios, pasaba tiempo en su presencia. Con esas 3 palabras realmente, eso es como que wow. Enoc era realmente un hombre recto, un hombre Amén. justo y un hombre que buscaba conocer a Dios. Amén. Y si lo comparamos con la iglesia no es perfecta. Lo que lo hace perfecta a la iglesia es la justicia de Dios sobre nosotros, es la sangre, es el sacrificio. Amén. Es que Dios no te ve a ti, sino que ve esa sangre de Cristo en ti que le hace olvidar lo que tú fuiste, porque se supone que con la sangre de Cristo tú has sido renovado y cambiado. Y mientras tú te encuentres caminando con el Señor Jesucristo, Dios te va a encontrar perfecto. Para Dios vas a ser su hijo. Para Dios vas a ser, ¿verdad?, un hombre justo. Pero también tenemos que caminar bajo ese testimonio de justicia que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y cómo es? Siendo obediente. Dice la palabra bien nos dice, pues cuando él habla en una parte, creo que en los evangelios, no sé, ahora me acordarme de que dice, ¿quiénes son aquellos que son mis hijos? Sino aquellos que viven conforme a mi palabra, los que hacen lo que yo le digo, porque eso es lo único que a Dios le agrada, es que tú testifiques con tu vida obedientemente a lo que Dios te pide a ti. Nunca vas a ser perfecto, vas a cometer errores, pero en Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos vernos siempre justificados, siempre justos delante del Señor. Por eso, ¿verdad? Esa es la clave. Es creer en el sacrificio. Es la cruz. Por eso, ¿verdad? Nuestro podcast se titula Choqué con la cruz, porque es la experiencia con esa cruz. Ese choque con la verdad del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. El que nos justifica. Esa es la perfección. Cuando el Señor nos llama santo, perfecto, es porque estamos creyendo en el que fue santo y perfecto y estamos deseando con sinceridad convertirnos cada día más como ese varón santo y perfecto Jesucristo. Amén. Y ¿verdad? Vuelvo y repito, para resumir lo que hemos venido hablando y recalcar que Enoc nos muestra que hay una recompensa para aquellos que nos separamos para Dios. Amén. Los que vivimos conforme a la voluntad y buscando agradarle a Dios con nuestras vidas, vamos a tener una recompensa. Dios puede llegar a estar satisfecho con el ser humano. Eso es, ¿verdad?, algo que me enseña Enoc. Aún en mi imperfección, yo puedo lograr que Dios se sienta satisfecho conmigo, siendo una persona imperfecta, siempre y cuando yo lo busque y lo anhele. Amén. Porque si yo anhelo vivir para Él y confío en Él, yo le puedo creer de una manera que Él se sienta agradado por mi fe. Amén. Esa confianza, amén. Exacto, y como le estaba diciendo, ¿verdad? Nuestro testimonio es que demos los frutos que pone el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestras vidas y seremos justificados por la sangre de Cristo Jesús y esperamos. ¿Cuál es nuestra fe? Es que Cristo venga por nosotros, es que sabemos que Él vino, que Él murió, resucitó y vuelve otra vez. Por eso está... Amén, esa es la recompensa. Exacto, cuando hablamos en Pedro 2:14, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir una vida en obediencia, de seguir sus mandamientos, procurar estar viviendo, ¿verdad?, conforme a la palabra. Y también dice, Primera de Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitan, dan primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa fue una esperanza que no tenía y esa es una esperanza que tenemos nosotros. Amén. Y podemos decir, amén, que la vida de Enoc, en este caso, porque es el personaje del cual estamos hablando, es como una muestra de lo que es
el rapto para nosotros en este tiempo. Amén. Él experimentó ser arrebatado. Y nosotros, los que estemos vivos, ¿verdad? Cuando venga ese momento en el cual creemos que es el llamado de nosotros los creyentes de este mundo hacia el cielo, amén, para no pasar la tribulación. Eso es lo que vamos a experimentar, un arrebatamiento de no tener que pasar muerte y llegar y ser, ¿verdad? Glorificado en el cielo. Así que Enoch es un gran personaje. Sí. Tampoco, amén, bueno, quizás suena como una repetición, pero es que realmente tampoco que se dice de él, pero es un gran personaje. Nos enseña, ¿verdad?, de que fue un gran hombre de Dios. Dios le mostró lo que iba a pasar. Dios le dejó experimentar y nos lo dejó escrito ahí para que nosotros veamos que sí esas cosas pueden suceder. Dios puede llevarte vivo y va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero creemos que va a suceder. Amén. Y por eso, ¿verdad?, compartimos este mensaje contigo y por eso en Choqué con la Cruz queremos que nos dé la oportunidad, ¿verdad? Y comparta con otros y ellos nos brinden la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y la grandeza de Dios y lo que se puede aprender de su palabra, porque nosotros creemos que hay un Dios que siempre nos ha amado, siempre nos ha querido, dio a su Hijo y ese Hijo Jesucristo no solo murió, sino que resucitó para perdonar nuestros pecados y va a regresar. Y nosotros quisiéramos que tú experimentara lo que hemos experimentado, para que también tengas esa esperanza y junto con nosotros podamos esperar, amén, que ese rey regrese por nosotros. Exacto. Nos sorprendemos que Elías se fue vivo, nos sorprendemos que no se fue vivo, pero ¿qué más nos puede sorprender si estamos esperando irnos vivos nosotros también? Estamos esperando ese arrebatamiento, estamos esperando que también nosotros no conozcamos la muerte. Si es que el Señor viniera en estos tiempos, pero y si no viniese y la muerte llegara primero, también está muy bien porque vamos a estar con el Señor, que es lo más importante de todo. Amén. Así que, ¿verdad? Quisiéramos concluir aquí nuestro episodio acerca de nuestro personaje de esta semana, que es Enoch. Esperemos que sea de bendición para tu vida y que puedas, ¿verdad?, haber aprendido algo con nosotros en este día. Por favor, ayúdenos a compartir el mensaje de salvación con otros, ayúdenos a compartir, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas que podemos aprender juntos. Y permítenos ser de bendición a tu vida. Si hay algo que te gustaría que nosotros discutiéramos aquí, alguna duda, alguna pregunta, algún personaje bíblico, por favor, siéntete en libertad de escribirnos en choqueconlacruz.com, que es nuestro website. Nos puedes escribir por Facebook. Tenemos una página, ¿verdad?, en Facebook que se llama Choque con la Cruz. Nos puede conseguir en Instagram, otra vez en Choque con la Cruz. Y en YouTube también, Choque con la Cruz. Así que busque Choque con la Cruz. Si ve nuestro logo, oprima, envíenos el mensaje y sigamos, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos. ¿No? Y también que sigan comparándose con estos personajes. Nosotros estamos trayendo no solamente para que ustedes sepan de ellos, sino para que ustedes puedan comparar sus vidas con uno de ellos y sentirse que están como afinados al camino que los va a llevar al cielo, ¿verdad? Porque así como Dios perdonó a muchos de estos personajes, como Dios le dio un renuevo en sus vidas y como hizo con Enoch, que también se lo llevó, comparándonos con esta vida de estas personas, podemos saber que Dios tiene misericordia, compasión y espera que nosotros siempre estemos ahí para que Él pueda ser nuestro amigo. Amén. Así que muchísimas gracias por acompañarnos un día más, una semana más. Hasta la próxima. Que tengan un bendecido día.